Buenas tardes. Siendo las 2:30 del jueves 17 de agosto del 2023, a través del aplicativo Google Meet, se realiza esta audiencia virtual por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chequia Soria, para llevar a cabo la segunda sesión de la audiencia preliminar del control de acusación requerida por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria en el expediente 21-2019-16, proceso seguido contra don Marco Fernando Serna Bazán, como autor por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Se deja constancia que esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes, solamente me señalan su nombre y su cargo. Nada más, por favor, porque ya están todos los demás. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, señor abogado. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios. Gracias. Gracias, doctor Prado. Doctor Vila. Buenas tardes, señor magistrado. Abraham Ávila Trivelli, abogado del señor Marco Fernando Serna Bazán. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Cristian, da cuenta del impedimento que ha tenido la doctora Bengoa respecto de su conexión. Sí, señor juez, de acuerdo a lo que me ha manifestado es que está teniendo problemas de conexión y no se puede conectar por el momento, doctor. Vamos a esperar que igual se conecte, pero vamos a ir avanzando. Ahí está la doctora. Ahí está. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Disculpen la demora, he tenido un problema de conexión, doctor. Ya nos hicieron conocimiento. Para que se acredite, doctora, solo su nombre y su representación. Para que se acredite, doctora. Su micro. Sí, doctor. Por la Procuraduría Pública Especializada Berta Bengoa a Barrera, con los demás datos ya señalados en la sesión anterior. Gracias. Gracias, doctora. Instalada válidamente la audiencia. Como se hizo de conocimiento de todos los asistentes en la sesión anterior, vistas las observaciones efectuadas por la defensa del señor Serna Bazán, voy a resolver el día de hoy. Voy a dar lectura a la resolución que se le va a notificar también en este instante. Resolución número 5, Lima, 17 de agosto del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 1, debate de observaciones formales. Y considerando, primero, hecho en materia de imputación, los hechos objeto de acusación en el presente proceso giran en torno a actos que habrían tenido lugar en el periodo temporal de marzo a junio del 2018, en el cual el acusado Marco Fernando Serna Bazán, valiéndose de su condición de juez superior, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y aprovechando la convocatoria vigente para la designación de jueces supernumerarios en la mencionada Corte, contactó vía llamada telefónica al entonces juez supremo César José Inostroza Pariache, quien a su vez ejercía el rol de vicepresidente de la Academia de la Magistratura, solicitándole recomiende a algún personal de su confianza para que postule como juez supernumerario en la corte que éste presidía. Ante ello, el ex juez supremo Inostroza Pariache contactó con la abogada Evita Sanguinet Palomino Araujo, quien luego del proceso de selección habría sido la persona designada como juez supernumeraria en la mencionada corte, pese a no cumplir con los requisitos de la convocatoria. Para dicho fin, Serna Bazán e Inostroza Pariache habrían acordado, vía llamadas telefónicas, las circunstancias para que Palomino Araujo sea elegida juez supernumeraria. Asimismo, Serna Bazán e Inostroza Pariache habrían acordado encontrarse en el restaurante La Cúpula del Hotel Sheraton, donde Serna Bazán habría solicitado a Inostroza Pariache lo apoye para acceder a una plaza de docente en la Academia de la Magistratura, dada su condición de vicepresidente, así como en un futuro lo apoye para su designación en el cargo de juez supremo, ello a cambio de favorecer a Palomino Araujo, tal como refiere la Fiscalía en su acusación. Segundo, requerimiento acusatorio. Mediante requerimiento del 3 de marzo del 2023, el Ministerio Público acusó a Serna Bazán como presunto autor de delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395, segundo párrafo del Código Penal.
en agravio del Estado. Por lo cual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales. Observaciones de la defensa del acusado Serna Bazán. El acusado Serna Bazán, por escrito de 30 de marzo del 2023, observó la acusación fiscal formal y sustancial. Por su parte, el actor civil, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, postuló su pretensión civil. Ante ello, por resolución número 3 de 7 de julio del 2023, se programó fecha para audiencia de control de acusación. Durante la audiencia, llevada a cabo el 15 de agosto del 2023, el representante del Ministerio Público realizó su requerimiento acusatorio, la defensa fundamentó sus observaciones formales y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción precisó el monto de su pretensión civil, 50.000 soles. Tanto la Fiscalía como la citada Procuraduría solicitaron se rechacen las observaciones formales del acusado. Quinto, respecto a las observaciones formales, la defensa de Serna Bazán, atendiendo al principio de imputación necesaria, solicitó que el Ministerio Público precise lo siguiente. He transcrito las preguntas tal como están en su observación, doctora. ¿Cuándo habrían ocurrido específicamente los hechos en materia de imputación? En base al principio de imputación necesaria, se debe establecer de manera fehaciente cómo, cuándo, dónde se habría realizado la supuesta conducta ilícita desplegada por el señor Marco Fernando Serna Bazán. ¿Cuál fue la supuesta solicitud efectuada por el señor Marco Fernando Serna Bazán? Esto es, habría solicitado un donativo, una promesa, una ventaja, un beneficio, y de qué forma realizó dicha solicitud. El señor César Inostroza Pariachi tenía facultades para designar al señor Serna Bazán como profesor de la Academia de la Magistratura. El señor Inostroza Pariachi tenía facultades para designar a Serna Bazán como juez supremo. El señor Serna Bazán ha sido docente en la Academia de la Magistratura únicamente a partir del año 2018. El declarante Walter Benigno Ríos Montalvo escuchó al señor Serna Bazán que solicitaba ser designado como profesor de la Academia de la Magistratura. El declarante Walter Benigno Ríos Montalvo escuchó del señor Serna Bazán que éste solicitaba ser designado como juez supremo. ¿Cuál es el procedimiento para designar a una persona como juez provisional? ¿Quiénes realizaron la evaluación o calificación de los legajos de los postulantes al cargo de juez supernumerario? De manera unilateral se declara aptos a los postulantes al cargo de juez supernumerario. ¿Desde cuándo el señor Serna Bazán se encontraba en la nómina de docentes de la Academia de la Magistratura? ¿Se encontraba el señor Serna Bazán en algún concurso ante el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura a fin de pretender ser juez supremo? ¿Qué medio probatorio acreditaría la supuesta solicitud directa que habría realizado Serna Bazán al señor Inostroza Pariachi, distinto a la reunión que tuvieron en el restaurante La Cúpula? El representante del Ministerio Público no ha realizado la supuesta adecuación de la tipicidad subjetiva respecto del señor Serna Bazán, omitiendo dolosamente los criterios establecidos para que nos encontremos frente al cumplimiento de los requisitos de la imputación necesaria. Sobre las observaciones formales, el Juzgado Supremo es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es verificar la concurrencia de los supuestos legales que autorizan la acusación fiscal. Ese y no otro es su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juzgado frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar del control de acusación, fase oral que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349, inciso 1 del acotado Código, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones de la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del caso instar solo cuando el efecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será el caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Séptimo, las partes y en particular la defensa tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados.
Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con lo prescrito en el artículo 349 del Código Procesal Penal, según la norma en referencia señala. La acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 8.8. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias. El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garantiza su pago y la persona a quien corresponde percibirlo, y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso, presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio y de los puntos sobre los que habrá de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuase una distinta calificación jurídica. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda. Octavo, luego del análisis del requerimiento acusatorio escrito y oralizado en audiencia pública, se advierte que se cumplen con los siguientes requisitos que exige la norma. Datos de identificación del acusado, Marco Fernando Serna Bazán, con todas las características de su identificación, relación clara y precisa de los hechos, consignados en el ítem 3, folios 2 al 64, donde se detallan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores del presente caso. Elementos de convicción detallados en el ítem 4 del requerimiento fiscal, folios del 65 al 96. Participación que se atribuye al acusado Serna Bazán, ser autor del delito de cohecho pasivo específico previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Véase ítem A de la acusación a foja sur. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran respecto a ello, el Ministerio Público señala que existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal como circunstancias atenuantes privilegiadas. Concurre una causa de atenuación contenida en el artículo 4.6, inciso 1, literal A del Código Penal, carencia de antecedentes penales, por lo que corresponde imponer una pena dentro del tercio inferior previsto para el delito. Ítem 8.1.5.2, folio 104. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias. La tipificación de los hechos se advierte en el apartado 7.1.3 de la acusación, folios 9598, que se señala que la conducta se subsume en el delito de cohecho pasivo específico previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. La pena que se solicita se encuentra descrita en el ítem 8.1 del requerimiento, folios 98, 105, precisándose que, estando lo señalado y atendiendo al principio de proporcionalidad, el Ministerio Público propone contra el acusado Marco Fernando Serna Bazán una pena ubicada en el extremo máximo del tercio inferior de la fijada para el delito de cohecho pasivo específico, esto es 10 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Respecto de las consecuencias accesorias, se detallan en los ítems 8.2 y 8.3, folio 105-106, de lo cual se tiene. Por lo tanto, aplicando los mismos criterios establecidos para la pena privativa de libertad sobre el sistema de tercios, tercio inferior 365-477 días multa, tercio medio 477 y 589 días multa, tercio superior 589 700 días multa. La pena multa completa se determinará dentro del tercio inferior y considerando las características y circunstancias de los hechos, las condiciones personales del imputado y el principio de proporcionalidad, se deberá proponer una pena dentro del tercio inferior para el acusado Serna Bazán. Siendo ello así, este Ministerio Público propone una pena de 477 días multa por el delito de cohecho pasivo específico. La inhabilitación a solicitar será de 10 años, de acuerdo con los dispuestos en los incisos
1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Esto es privación de la función, cargo, comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, e incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. El monto de la reparación civil, 50.000 soles, según el escrito del 29 de marzo del 2023, es el monto que la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción solicita como reparación civil. Cabe indicar que se tuvo por constituir en actor civil a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios mediante resolución número 2 de 26 de octubre del 2021 en el incidente 21-2019-16, por lo que en este extremo cesó la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Los medios de prueba que ofrezca para su ocasión en la audiencia, para estos efectos, en el ítem 10 del requerimiento, folio 107 y 143, se consignan los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, los mismos que consisten en declaraciones, testigos, peritos, pruebas documentales, etc. Medidas de coerción dictadas durante la investigación preparatoria, apartado 14 del requerimiento acusatorio, folios 288. La situación jurídica del acusado Serna Bazán es la de comparecencia con restricciones impuesta mediante resolución 2 del 4 de febrero del 2021. Sin embargo, en dicha resolución también se le impuso la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, la cual, luego de cumplido el plazo, no fue prorrogada. Ahora bien, concretamente, las observaciones formales efectuadas por la defensa del acusado Serna Bazán están referidas a que se precise lo siguiente. Primero, ¿cuándo habrían ocurrido específicamente los hechos en materia de imputación? En base al principio de imputación necesaria, se debe esclarecer de manera fehaciente cómo, cuándo, dónde se habría realizado la supuesta conducta ilícita desplegada por el señor Marco Fernando Serna Bazán. Respecto a este cuestionamiento de la evaluación en el requerimiento fiscal, se advierte que dicha información obra en el ítem 3.2, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, a folios 3 a 64, donde se advierte lo siguiente. ¿Cómo lo realizó? Según señala la acusación fiscal, Serna Bazán, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sur, mediante llamada telefónica a César Inostroza Pariachi, el 20 de marzo del 2018, folio 12, de acuerdo a la transcripción de audio número 2 que detalla la conversación telefónica entre Inostroza Pariachi y Serna Bazán, este último, considerando el concurso convocado para jueces supernumerarios, le comunica, abro comillas, que creo que tenía una persona por ahí que tenía interés de hacer carrera y de repente entrar como supernumerario, para lo cual tenía únicamente que inscribirse entrando en la página de la Corte. Inostroza Pariachi contactó con la señora Palomino Araujo, quien se inscribió a dicha convocatoria y finalmente se materializó con su designación como juez de paz letrado, pese a no cumplir los requisitos exigidos. Asimismo, Inostroza Pariachi informó a Serna Bazán que se inauguraría una sede desconcentrada de la Academia de la Magistratura. Ante ello, coordinaron fecha para almorzar juntos en el Hotel Sheraton. Mediante comunicación de 27 de marzo del 2018, contenía en la transcripción del audio 1, folios 32, obra una conversación entre Inostroza Pariachi y su interlocutor de nombre, entre comillas, Walter, donde el segundo le señala que tenga cuidado con, entre comillas, Marco Serna. Seguidamente, Inostroza Pariachi le informa a Walter que Serna Bazán, seguramente, comillas, quiere del profa de la academia, dando como respuesta a Walter, entre comillas, sí, haciendo alusión a que, en efecto, Serna Bazán estaba interesado en la Academia de la Magistratura. ¿Cuándo se realizó? El lapso en el cual habrían ocurrido estos hechos transcurre desde el 20 de marzo del 2018, cuando se comunican Serna Bazán e Inostroza Pariachi y conversan sobre la convocatoria para jueces supernumerarios, y el 28 de marzo del 23, aproximadamente, de acuerdo al contenido de las transcripciones de audios. ¿Dónde lo realizó? Aparte de las comunicaciones telefónicas, se tiene la reunión entre Inostroza Pariachi y Serna Bazán en el restaurante La Cúpula del Hotel Sheraton. En ese sentido, la Fiscalía señaló cómo, cuándo y dónde habrían ocurrido los hechos, materia de imputación, la observación de bien infundada. Segundo, ¿cuál fue la supuesta solicitud efectuada por el señor Marco Fernando Serna Bazán? Esto es, habría solicitado un donativo, una promesa, una ventaja, un beneficio, y de qué forma realizó dicha solicitud. Como se detalló anteriormente, es Inostroza Pariachi en comunicación con Walter, entre comillas, que confirma que el acusado Serna Bazán tenía interés en el profa de la Academia de la Magistratura. Luego, la reunión del 28 de marzo del 2018 en el restaurante La Cúpula, materializándose en dos órdenes de servicios emitidas en el 2018 por la Academia de la Magistratura a favor de Serna Bazán. En consecuencia, la observación de bien infundado. 3. El señor Inostroza Pariachi tenía facultades para designar al señor Serna Bazán como profesor de la Academia de la Magistratura. Evidentemente, Inostroza Pariachi no tenía facultades
para designar a Serna Bazán como profesor de la Academia de la Magistratura. Sin embargo, al ser vicepresidente de la citada academia, podría proponer a Serna Bazán para que sea designado como docente. Como docente, la observación es infundada. 4. El señor Inostroza Pariachi tenía facultades para designar al señor César Serna Bazán como juez supremo, tampoco tenía estas facultades. Sin embargo, al ser juez supremo titular, presidente de una sala, podría sugerir o proponer la designación de un juez superior como provisional en la Corte Suprema. 5. El señor Marco Fernando Serna Bazán ha sido docente de la Academia de la Magistratura únicamente a partir del año 2018. No, también fue docente durante el año 2017, tal y como obra foja 61 del requerimiento fiscal. Sin embargo, ello no es materia de cuestionamiento. 6. El declarante Walter Benigno Ríos Montalvo escuchó del señor Serna Bazán que solicitaba ser designado como profesor de la Academia de la Magistratura. Este cuestionamiento no es propio de una observación formal de la acusación, ya que constituye un testimonio que en todo caso debe ser contrastado en el eventual juicio oral. Resulta infundada la observación. 7. El declarante Ríos Montalvo escuchó del señor Serna Bazán que éste solicitaba ser designado juez supremo. Esta información, al igual que la anterior, tendría que ser dilucidada en el eventual juicio oral. Resulta infundada la observación. 8. ¿Cuál es el procedimiento para designar a una persona como juez provisional? No se cuestiona el procedimiento de designación de un juez, que en este caso era un supernumerario. Lo que se cuestiona es que a cambio del nombramiento se hayan recibido supuestos beneficios. No es válida la observación. 9. ¿Quiénes realizaron la evaluación o calificación de los legajos de los postulantes al cargo del juez supernumerario? Si bien no obra la información de quiénes realizaron las evaluaciones, obran las resoluciones administrativas que aprobaron y seleccionaron a los postulantes aptos para el concurso de jueces supernumerarios. El caso es que la señora Palomino Araujo no cumplió los requisitos para ser designada. No es válida la observación. 10. De manera unilateral se declara aptos a los postulantes a cargo del juez supernumerario. En todo caso, esto es una información que es materia de dilucidarse en juicio oral. No es válida la observación. 11. ¿Desde cuándo el señor Serna Bazán se encontraba en la nómina de docentes de la Academia de la Magistratura? Como se advierte a folio 61, se encontraba en la nómina desde el 2017. Y de acuerdo a las órdenes de servicio ya señaladas, también realizó labores de docencia en el año 2018. Esta observación es un dato objetivo. No es válido como observación. 12. ¿Se encontraba el señor Serna Bazán en algún concurso ante el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura a fin de pretender ser juez supremo? No, como ya se precisó, no era un requisito indispensable postular al CNM para ser designado juez supremo, al menos provisional. La observación es infundada. 13. ¿Qué medio probatorio acreditaría la supuesta solicitud directa que habría realizado el señor Serna Bazán al señor Inostroza Pariachi, distinto a la reunión que sostuvieron en el restaurante La Cúpula? No es una observación formal, toda vez que los medios de prueba se actúan en juicio oral. La observación es infundada. 14. El representante del Ministerio Público no ha realizado la supuesta adecuación de la tipicidad subjetiva respecto del señor Marco Serna Bazán, omitiendo dolosamente los criterios establecidos para que nos encontremos frente al cumplimiento de los requisitos de la imputación necesaria. Se verifica en el requerimiento fiscal, folio 95, que se detalla de modo general y conceptual la imputación subjetiva. No desarrolla cómo es que el acusado Serna Bazán estaría involucrado en el delito en materia de imputación. Esto es, cómo valoró el riesgo de su conducta. En ese sentido, la observación es fundada, debiéndose devolverse a la Fiscalía para que subsane esta observación en el plazo de ley. En conclusión, el requerimiento acusatorio cumple con los requisitos formales, salvo el tema de la imputación subjetiva, que debe ser subsanado como así se dispone. Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundadas las observaciones formales efectuadas por la defensa del acusado Serna Bazán, referidas en el considerando noveno de la presente resolución, numerales del 1 al 13, por cumplir con las exigencias del artículo 349 del Código Procesal Penal. Segundo, declarar fundada la observación formal respecto del numeral 14, referido a la precisión de la imputación subjetiva. Tercero, devuélvase el requerimiento acusatorio por el término de ley a fin de subsanar lo ordenado. Una vez subsanada, prosígase con el control de acusación. Notificada en audiencia pública por su lectura integral, suscribe Pepe Isoya, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria. Bueno, como un juzgado, he revisado las observaciones, he seguido la secuencia de las preguntas que hace la defensa. Me parecía mucho más útil hacer esa secuencia. Y
y después de evaluar el requerimiento, considero que en lo general las 13 primeras observaciones resultan infundadas porque de un modo u otro está resumido en las preguntas que se hace en la defensa. Y hay algunos temas que deberían ir, en todo caso, al eventual juicio, ¿no? Respecto de la imputación subjetiva, efectivamente, considero que el señalamiento que hace la Fiscalía de Fojas 95, me parece, es de modo muy general. No se precisa cuál es, pues, la valoración que se hace en cuanto a la actitud de dolo, de conocimiento y voluntad que tendría el imputado, en este caso, para valorar el riesgo de la conducta cuando realizó estos hechos. Con lo cual hay un plazo, doctor Prado, de 5 días a partir del día de mañana, para que inmediatamente se le va a devolver entre hoy y mañana, perdón, a partir del momento en que la reciban, ¿ya? Para que puedan subsanar la acusación en este aspecto que es el aspecto subjetivo. Con ello voy a reprogramar, una vez que reciba la absolución de la acusación, de la parte observada para el día. ¿Les parece bien el jueves 24? Doctor Prado, porque estoy sujeto a la observación, a la subsanación de la observación, que asumo que va a ser pronto, ¿no? Para también correrle traslado a la defensa. Los 5 días, considero que son 5 días hábiles, señor. Sí, también, por eso, justo vence el 24, pero pensaba esa fecha, pero si gustan lo paso para los siguientes 7 días, ¿no? No hay problema, doctor, no hay problema. Suficiente. Sí, jueves 24. Creo que pueden subsanar eso. Sí, la tipicidad, es la parte subjetiva, ¿no? Imputación subjetiva es totalmente sencilla, doctor. Sí, pero hay que precisar, ¿verdad? Correcto. ¿A Doctor, qué hora, por favor? A las 2:30, ¿está bien? Trabajamos de 2:30 a 4:30, ¿les parece bien? Correcto, señor, correcto. Perdón, solo una cuestión de forma. Usted nos va a devolver en la carpeta fiscal, vamos a subsanar la acusación en ese extremo y vamos a devolverle. ¿Se va a correr traslado todavía o no es necesario? Ya no voy a correr. Para igual remitir yo a la defensa, ¿no? Para que tenga cómo han subsanado la observación, ¿no? Correcto, señor, correcto. Doctora Bengoa. Conforme, señor magistrado. Ya. Doctora Ávila. Conforme, señor magistrado. Ya. ¿Es posible para ese día, doctora Ávila, que tenga usted listos sus argumentos para la excepción? Sí, ya los tengo listos en realidad. Si más bien si nos llega la subsanación del fiscal quizás el lunes, no creo que haya ningún inconveniente para que tengamos tiempo suficiente a analizarlo y no creo que tampoco haya mucho que observar ahí, pero igual un tiempo razonable sería adecuado y el jueves no tengo problema en la tarde de que podamos continuar con la audiencia. Correcto. Entonces, sesión 3 programada para el día jueves 24 de agosto a las 2:30 de la tarde. Están notificados, igual se les va a comunicar el link. Señor Juez Supremo, acabo de oír al doctor Trivelli que está refiriendo que la Fiscalía le haga llegar el día lunes la subsanación, y usted sabe que eso no es posible. Quizás me he comprendido mal, señor Prado. Lo que me refería es que el juzgado, o sea, si la Fiscalía como refiere de que es un tema muy sencillo, un tema rápido, si llega para el lunes, tenemos tiempo para revisar. Apenas me llegue acá, porque tiene que llegar acá al juzgado, yo se la transmito a usted, doctora. Correcto, señor. Listo. Muy amable. Ok. Correcto, magistrado, gracias. Siendo las 15 horas, se concluye la presente sesión. Están notificados. Gracias, hasta luego. Hasta luego, señores. Hasta luego. Hasta luego.